días. El Centro Universitario Tlatelolco se enorgullece esta mañana en recibirles para instalar el Comité Interuniversitario M68, Ciudadanos en Movimiento, convocado por 5 de las universidades que jugaron un papel protagónico hace 50 años, justamente, alrededor del movimiento estudiantil del 68. El día de hoy, hace 50 años, el New York Times publicó una nota narrando que había ocurrido la primera manifestación, que el día de ayer, hace 50 años, había ocurrido la primera manifestación moderna en contra del gobierno de la República. Estamos hoy tratando nuevamente de interpretar, reinterpretar, conmemorar, entender el patrimonio político que ese movimiento nos entregó a las siguientes generaciones. Y este comité interuniversitario justamente tiene por misión esa tarea. Le doy la bienvenida a Silvia Orgulli, me da mucho gusto tenerla aquí, presidenta del Colegio de México. Está con nosotros también maestro David Fernández Dávalos, rector de la Universidad Iberoamericana. Está con nosotros Mario Alberto Rodríguez Casas, director general del Instituto Politécnico Nacional. Está con nosotros José Sergio Barrales Domínguez, rector de la Universidad Autónoma de Chapingo. Está con nosotros el doctor Enrique Graue Huichers, es anfitrión en esta casa, rector de la universidad, y Jorge Volpi, coordinador de difusión cultural de la UNAM. Arrancamos esta inauguración con una intervención del doctor Volpi, justamente contándonos cuáles son las tareas que este comité interuniversitario va a llevar a cabo. Muy buenos días tengan todos ustedes, doctor Enrique Graue Huichers, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, doctora Silvia Orgulli, presidenta del Colegio de México, maestro David Fernández, rector de la Universidad Iberoamericana, doctor Mario Alberto Rodríguez, director general del Instituto Politécnico Nacional, doctor José Sergio Barrales, rector de la Universidad Autónoma de Chapingo. Sean todos ustedes bienvenidos a esta ceremonia para instalar el Comité Interuniversitario M68, Ciudadanías en Movimiento. Como decía hace unos instantes Ricardo Rafael, ayer, hace 50 años, se llevó a cabo la primera gran manifestación, lo decía, de la historia moderna de México, pero también la primera gran manifestación del movimiento estudiantil de 1968. Cerca de 150,000 personas marcharon pacíficamente desde el casco de Santo Tomás hasta el Zócalo. En esa ocasión fueron oradores en el Zócalo Félix Hernández Gamundi, José Taide Aburto, Fausto Trejo, Ariel Contreras y Eduardo Valle, el Bú. Hace 50 años, pero el día de mañana, el día 15, el Consejo Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México hizo suyas las distintas peticiones del pliego que presentaba el Consejo Nacional de Huelga, y también el Colegio de México abordó esto y la Universidad Iberoamericana se sumó oficialmente al movimiento. Tal modo que desde entonces existe esta unión entre estas 5 instituciones de educación superior en el país, que muestran la solidaridad que hubo en su momento en torno al movimiento estudiantil del 68. Padres, maestros, intelectuales, pero también funcionarios e instituciones se sumaban a este anhelo de democracia que buscaba ensanchar nuestra ciudadanía. Un anhelo que desde hace 50 años se mantiene hasta el día de hoy, ya que todos los movimientos sociales posteriores que han ocurrido a lo largo de estos 50 años encuentran su hito simbólico precisamente en esos momentos de 1968. El espíritu plural, democratizador y crítico de ese momento sigue siendo igualmente importante ahora. Ese espíritu crítico frente al poder, frente a cualquier poder. Para conmemorar estos 50 años,
Estas 5 instituciones de educación superior han unido sus esfuerzos para llevar a cabo distintas actividades que tienen como objetivo central mantener la memoria del movimiento, tratar de que esa memoria se mantenga viva, propiciar las distintas interpretaciones que el movimiento tuvo en su momento y las interpretaciones de las consecuencias que este movimiento ha tenido hasta el día de hoy. Para ello, se ponen en marcha fundamentalmente el día de hoy 2 iniciativas centrales. La creación de un macro repositorio digital que contendrá documentos de más de 30 archivos públicos y privados sobre los movimientos sociales, políticos y culturales más significativos de 1968 hasta el día de hoy. Se trata de una plataforma abierta, de libre acceso y en permanente construcción, que será la columna vertebral del nuevo Memorial del 68 y del Museo de Movimientos Sociales, que ya anunciamos aquí hace unos meses y que se pondrá en marcha a partir de octubre, y que busca dignificar precisamente la memoria del movimiento estudiantil. La estrecha colaboración entre estas instituciones permite que este macro repositorio vaya a ponerse en marcha de manera ya expedita y que contendrá una enorme cantidad de documentos que servirán para entender mejor lo ocurrido en ese momento y hasta el día de hoy. Integrará, por ejemplo, y preservará distintos acervos como el archivo fotográfico El Heraldo Gutiérrez Vivó Valderas, la colección documental del movimiento del 68 y el Fondo Ana Victoria Jiménez sobre lucha feminista que resguarda la Universidad Iberoamericana. El Colegio de México integrará sus archivos México 68, Movimientos Armados en México, recursos de información y documentos conjuntados por el académico Sergio Aguayo. El Politécnico participará con la selección de fotografías resguardadas en el Archivo General de la Nación sobre su participación en el movimiento, y el Canal 11 colaborará con una selección de materiales audiovisuales sobre movimientos sociales. La Universidad Autónoma de Chapingo colaborará con la recopilación de testimonios y ensayos de integrantes de dicha universidad sobre el movimiento estudiantil, así como otras investigaciones y publicaciones en torno a la huelga de las escuelas de agricultura realizada a partir de 1967. Por su parte, la universidad, a través de este Centro Cultural Universitario Tlatelolco, será la encargada de resguardar el macro repositorio digital e incorporará acervos de sus dependencias, como el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, el Centro de Investigaciones y Estudios de Género y la Coordinación de Difusión Cultural, quien participa a través de todas sus dependencias. El marco repositorio también incluirá documentos provenientes de otras instituciones como el Archivo General de la Nación, el Museo del Archivo de la Fotografía, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Cultura, a través de instancias como la Fonoteca Nacional de México, por solo mencionar unas cuantas. Y a esta iniciativa se sumarán también el Universal, Proceso, Huerta Oscuro, entre otros medios de comunicación, así como archivos conformados por la sociedad civil, como es el caso del Museo Casa de la Memoria Indómita, el Archivo Arturo Martínez Nateras, el Acervo Cristina Híjar, Arte y Movimiento Social, la Agencia Autónoma de Comunicación Subversiones, los archivos privados de participantes y comités del movimiento estudiantil de 1968 y de importantes activistas feministas en México, entre otras colecciones que se irán incorporando. El repositorio digital se lanzará en el mes de octubre, coincidiendo con la conmemoración de la masacre de la Plaza de las Tres Culturas, y será la columna vertebral de este proyecto expositivo que tendrá el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, y a partir del cual se volverá un modo vivo de mantener la memoria. Este nuevo memorial estará ubicado aquí mismo, en la antigua sala de colecciones universitarias, en una superficie de 1.700 metros cuadrados, y que cuenta con esa imponente vista hacia la Plaza de las Tres Culturas, con todo lo que ella significa para la historia de México. Además, esta experiencia expositiva estará acompañada de la intervención artística de un monumento a la ausencia que ha sido seleccionado por un comité que ha dado al artista Yael Bartana el proyecto para que cuente con esta nueva parte del memorial del 68. Además,
a partir del mes de septiembre, de manera ya inmediata, se celebra el Coloquio Internacional M68 Ciudadanías en Movimiento del 4 al 28 de septiembre de 2018. Se trata de un muy amplio coloquio que involucrará a todas las instituciones universitarias convocadas este día y que serán sede sus distintos espacios de distintos planteamientos, mesas redondas, conversatorios, conferencias magistrales y conversaciones con los alumnos de estas mismas instituciones de educación superior. Los ejes temáticos planteados para este coloquio por el comité académico presidido por el doctor Rolando Cordera son movimiento estudiantil del 68, todo lo que tiene que ver con el movimiento y su interpretación, feminismos y luchas por la igualdad y la diversidad, democracia y luchas por los derechos humanos, el arte como acto de resistencia, la educación superior a 50 años del movimiento y ambientalismo y ecología. De tal manera que se tocarán temas tan variados como los ciclos de movilización cultural, el 68 de cara a los movimientos sociales, el 68 y la modernidad, el 68 y la onda, el 68 y los Juegos Olímpicos, el deporte y el 68, el papel de la prensa en esos años, el papel del Consejo Nacional de Huelga, el Partido Comunista y el 68, los grupos artísticos de ese momento, el entorno internacional del 68, la influencia de los distintos movimientos sociales en otros países del mundo, la acción de Estados Unidos y en particular de sus agencias de seguridad, el papel de la prensa, de las mujeres, de los intelectuales, de los jóvenes, figuras como Martin Luther King o Robert Kennedy, el movimiento médico anterior, los movimientos estudiantiles posteriores, las consecuencias sociales, artísticas y políticas del movimiento. En este coloquio participarán más de 150 personas, entre las que se cuentan antiguos dirigentes del movimiento estudiantil de las distintas instituciones, observadores y participantes de la época, académicos especialistas en muchos de estos temas, escritores, artistas e invitados internacionales, tanto académicos expertos en el 68 como participantes a distintos acontecimientos que marcaron precisamente la impronta de 1968. La sede de este coloquio será la universidad en todos sus espacios, desde el bachillerato hasta los institutos de investigación, pasando por todas las áreas de difusión cultural, los distintos espacios de la Universidad Autónoma de Chapingo, de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, de la Universidad Iberoamericana, del Colegio de México, las distintas y variadas sedes del Instituto Politécnico Nacional y el propio Canal 11. Estamos convencidos que es necesario en este año tan importante para la democracia mexicana recordar el 68 en toda su dimensión, observarlo como ese punto central al que han mirado todos los movimientos sociales posteriores y que ha cambiado drásticamente el panorama de nuestro país. Y que ese espíritu del 68, que se vio en la marcha de ayer hace 150 años, ese espíritu plural, democratizador, pacífico y crítico, se mantenga hoy aquí y se mantenga particularmente entre nuestros jóvenes. Los jóvenes serán una parte central en el descubrimiento de este repositorio digital y los jóvenes también tendrán una participación central en este coloquio. Está diseñado para que en muchas ocasiones los participantes dialoguen directamente con estudiantes de nuestras instituciones de educación superior, porque en ellos es principalmente en quienes queremos que ese espíritu del 68 renazca y se mantenga. Muchísimas gracias. Quiero aprovechar para agradecer la presencia de la magistrada Yanine Otalora, presidenta del Tribunal Electoral, también de Oscar Guerra Ford, comisionado del INAE, de Mercedes de Vega, directora general del Archivo General de la Nación, muchas gracias por acompañarnos, de Arturo
Scherbausky, muchísimas gracias, del Grupo Santander, que ha sido patrono de este esfuerzo. Nuria Sáenz, muchas gracias por estar aquí, directora de la UNESCO. Y también quiero agradecerles al presidente del patronato, a Gerardo Estrada, del comité académico, a Rolando Cordera, por acompañarnos, y a varios de los integrantes de estos grupos, José Carreño, Rosana Ruiz, lo estoy ubicando, y a varios de los líderes también que están con nosotros. David Vega, muchas gracias, del Instituto Politécnico, Félix Hernández Gamundi, a Severiano Sánchez, y conforme vayamos avanzando en el programa me permitiré seguir saludando. Le doy ahora la palabra al doctor Mario Alberto Rodríguez Casas, director general del Instituto Politécnico Nacional. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Doctor Enrique Graue, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, muchas gracias por tu hospitalidad. Doctora Silvia Helene Giorgul, presidenta del Colegio de México. Doctor José Sergio Barrales Domínguez, rector de la Universidad Autónoma de Chapingo. Maestro David Fernández Dávalos, rector de la Universidad Iberoamericana. Doctor Jorge Volpi Escalante, coordinador de difusión cultural del UNAM. Estimado Ricardo Rafael, director general de este Centro Cultural Tlatelolco de la UNAM. Apreciados representantes de los medios de comunicación, los saludo cordialmente, señoras y señores. Hoy nos reúne en este emblemático espacio que es parte de la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, el anuncio oficial de la instalación del Comité Interuniversitario M68 Ciudadanías en Movimiento. Cabe recordar que en esta plaza estuvo una de las unidades del Politécnico hasta 1968, nuestra vocacional número 7. Celebro la iniciativa de la Universidad Nacional Autónoma de México para integrar este grupo interuniversitario encargado de la planeación y organización conjunta de las diversas actividades que se llevarán a cabo como parte de la conmemoración que marcó de forma significativa la historia contemporánea de nuestro país. Quienes tuvimos la oportunidad de vivir esa época, recordaremos que dio inicio una nueva forma de expresión a través de las artes, un creciente reclamo por las libertades de género y apertura sexual, nuevas formas de vestir, así como una demanda por ejercer el legítimo derecho a participar en los distintos y en los destinos de la nación. Aunque existe un antecedente de protesta estudiantil de 1942 que derivó en represión policíaca a estudiantes politécnicos, el movimiento del 68 inició, como bien lo sabemos, por un juego de fútbol americano entre estudiantes de la vocacional número 2 del Politécnico y la preparatoria privada Isaac Ochoterena, que generó un enfrentamiento que trascendió el plano deportivo, provocando un conflicto que fue disuelto por el Cuerpo de Granaderos del Distrito Federal. Todo esto desarrollado en las inmediaciones de la Plaza de la Ciudadela. La situación que esto generó fue justamente un movimiento al que se unieron estudiantes de diversas instituciones educativas que 50 años después se encuentran aquí reunidas, nos encontramos aquí reunidos para conmemorar la trascendencia de tal convocatoria estudiantil. La pregunta obligada que debemos hacernos: ¿cuál es el legado que nos ha dejado el movimiento estudiantil del 68? Sin duda fue la conciencia crítica. El movimiento estudiantil del 68 fue el detonante de la participación social en las cuestiones públicas y políticas,
lo que hasta nuestros días se traduce en el gran capital que tiene nuestro sistema democrático. Las muestras de simpatía y adhesión al movimiento estudiantil fueron las primeras expresiones de fortaleza de la sociedad civil ante un régimen considerado represor y antidemocrático. Fue precisamente esta conciencia crítica la que distinguió a los estudiantes y permitió que organizaran un movimiento orientado a cambiar las formas de ejercer el poder político de esos años. El movimiento estudiantil del 68 impulsó también una capacidad diferente de organización y manifestación social, en el que a través de las voces de diferentes sectores se defendió la importancia de los valores sociales, de los derechos humanos, señalados la alta responsabilidad de quienes dirigían el destino del país. El movimiento fue un parteaguas en los patrones de conducta de la juventud y la sociedad mexicana. Las demandas democráticas de aquellos estudiantes representaron el embrión de nuevas formas de entender al país y de futuros posibles donde verdaderamente existieran espacios públicos de participación para todas y para todos. El legado del movimiento estudiantil del 68 es invaluable, porque demostró que los jóvenes tienen y tuvieron toda la capacidad para generar cambios que lleven a la sociedad a mejores estadios de libertad y bienestar, donde se privilegie el diálogo y donde sociedad y gobierno caminen por senderos convergentes. En esta conmemoración habrá un sinnúmero de testimonios que demostrarán la riqueza de este movimiento. Algunos de sus protagonistas ya no estarán porque han trascendido de esta vida material. Sin embargo, sabemos que estarán presentes en los relatos de los participantes, en las conferencias, en las exposiciones de las colecciones de documentos digitales, fotografías, videos, canciones, proyecciones, piezas de arte y obras de teatro que tienen el propósito de dar a conocer los principales acontecimientos del 68 y los movimientos sociales que se gestaron tanto en México como en otros países. Quiero resaltar, por último, que por primera vez se ofrecerá un concierto magno en el que participarán en una muestra de humanidad entre nuestras instituciones las orquestas sinfónicas del Instituto Politécnico Nacional y de la Universidad Nacional Autónoma de México. Será un concierto que, siguiendo el ejemplo de los valerosos jóvenes de 1968, llevará un mensaje de unión, fraternidad, confianza y fortaleza entre dos de las instituciones educativas que han sido históricamente pilares de la educación pública en México. El mejor homenaje que podemos hacer al movimiento estudiantil es mantener vigentes sus ideales, es la lucha diaria por los derechos humanos y civiles en todos los frentes. A nosotros nos toca dar la batalla en el sector educativo. Somos parte de esa ciudadanía en movimiento, cuyo punto de partida y primer impulso se gestó en el entrañable movimiento estudiantil de 1968. Participar en este memorable evento refrenda el compromiso social del Instituto Politécnico Nacional con México y particularmente con los jóvenes, los que nos motiva a seguir siendo politécnicos de corazón y poner siempre la técnica al servicio de la patria. Muchas gracias.
Alberto Rodríguez, muchísimas gracias. Le doy también la bienvenida a Gerardo Dorantes, a Salvador Martínez de la Roca, a Gustavo Gordillo, a Metocleya González. También me da mucho gusto tener entre nosotros a un nutrido grupo de vecinos de Tlatelolco. Este es su espacio, esta es su casa y gracias por recibirnos. Y ahora me permito dar la voz al doctor José Sergio Barrales Domínguez, rector de la Universidad Autónoma de Chapingo. Bueno, cómo no, gracias, con permiso. Buenos días, reciban un saludo de algunos chapingueros que todavía viven de esa época. Yo lo que quiero comentarles es rápidamente lo que significó a grandes rasgos el movimiento del 68 para Chapingo. Quiero que nos ubiquemos en el año del 67, donde el régimen militar era el que regía a la institución. También en esa época el país decide echar a andar aquí la Revolución Verde y en el pleno corazón de la Escuela Nacional de Agricultura, ahí se instaura el Plan Chapingo y todavía podemos ver mucho de lo que esa infraestructura representó para nosotros. A nivel estudiantil esto generó una inquietud muy fuerte. Varios siempre han dicho que Chapingo en su origen fue para los hijos de los ricos, pero también existen pasos de gente que salió de las escuelas de agricultura que creó el general Lázaro Cárdenas, y entonces esos compañeros que venían de las zonas rurales como que no veían muy bien la presencia de los estadounidenses en el pleno corazón de la Escuela Nacional de Agricultura, pero el régimen era militar. En Ciudad Juárez surge una huelga de la escuela Hermanos Escobar. Como pueden, llegan a tener contacto entre ellos y le piden el apoyo a los chapingueros para la huelga que habían iniciado allá. Finalmente toman el acuerdo de que apoyarían, se enfrentan con el régimen militar. Ellos ya habían desarrollado una forma de cómo protestar y esto significaba que nada más era cosa de que los estudiantes se formaran frente a la dirección como para decirle al director que algo no estaba bien. Y entonces ellos toman la decisión de decir, cerramos la Escuela Nacional de Agricultura, nos sumamos a la huelga de los hermanos Escobar y eso genera ya ciertas fricciones internas. Como pueden, narran algunos que reciben una comitiva entre estudiantes del Poli y la UNAM, y por ahí hay otra institución que no recordó el profesor, ya un poquito avanzado de edad, y entonces lo reciben, se informan de cómo estaba, perdón, esto no es así. Lo que sucede es que nosotros, ojo, estamos antes del 68, nosotros ahí como Escuela Nacional de Agricultura, ahora necesitamos del apoyo exterior, no solamente de los estudiantes de agricultura, y entonces logran entrar en contacto con gente del Poli y con gente de la UNAM y reciben el respaldo. Ese es un primer acto donde ellos identifican que ya empezamos a tener cierta colaboración entre estudiantes porque debido al fútbol americano existía una rivalidad muy fuerte. Y entonces debido a todo esto ellos logran coincidir en este tipo de cosas y entonces ya empiezan a recibir el apoyo. Al final termina en la victoria de Hermanos Escobar. Los chapingueros se sienten muy gallitos, así lo dicen, estábamos inflados porque nosotros habíamos logrado una victoria y eso es a finales del 67. En enero del 68, todos los años los presidentes de la República iban y inauguraban los cursos. En el 68 se registra que cuando Díaz Ordaz va a inaugurar los cursos, resulta que un estudiante se para de su lugar, trata de quitarle el micrófono al presidente de la República y se arma el relajo. El evento se suspende, ellos ya picados y perdiendo el miedo, exigen la derogación del sistema militar y lo logran. Con esto, ¿qué tumban? También las novatadas. Hay testimonios de que las novatadas eran actos muy salvajes y finalmente lo logran. ¿Qué es lo que no logro en la historia encontrar? Algunos dicen, nosotros fuimos y entregamos las armas frente a la dirección para decir, ya no queremos el régimen militar. Otros lo que dicen es, no, el gobierno federal viendo que ya nosotros estábamos un poco acelerados, imagínate, con armas en la mano, decidieron mejor ellos llevárselas. Pero por lo pronto ganan la derogación del sistema militar, eliminan las novatadas y siguen muy gallitos.
O sea, ellos tienen energía, ¿ahora qué hacemos, no? Entonces le dan la libertad adentro, empiezan a llevar gente externa a que les hablara, por ejemplo, de la guerra de Vietnam, de lo que estaba sucediendo en Francia, y una serie de eventos relacionados con los movimientos sociales que fueron reprimidos en el país en años del pasado reciente. Y entonces ellos están muy entrados. Viene el problema que nos mencionan aquí, de la pelea entre estudiantes, todo lo que va surgiendo en torno a ello, el movimiento estudiantil va creciendo y entonces, ahora sí, reciben a una comitiva de la UNAM y del Poli de otra escuela y ahí les piden el apoyo. Y entonces lo que dicen los chapingueros, ¿cómo no nos vamos a involucrar si ustedes nos ayudaron durante la huelga del 67 y se involucran en este relajo? Pero eran 300 muchachos, no eran muchos. Deciden hacer brigadas solo de 3 muchachos para que anduvieran en los pueblos cercanos. No hay dinero para moverse muy lejos, pero como pudieron anduvieron en los pueblos cercanos. Mostraban su novatez. Algunos dicen, dentro de toda esta elucubración de la estrategia y no sé qué, dicen, tenemos que ser efectivos en la información, tenemos que ir a donde hay mucha gente. ¿Y saben dónde se les ocurre donde hay mucha gente? En misa. Y entonces un pueblo de Hidalgo van, se paran frente de la iglesia, esperan que la gente empiece a salir y empieza el discurso y dice, la sorpresa es que la gente se detiene, nos escucha. Pero lo que no sospechaban es que el cura iba a salir y decir, estos son revoltosos, son comunistas, vienen de no sé qué país, y entonces la gente se les quiere echar encima y mejor salen corriendo. Salen corriendo, pero una camionetita vieja, porque es lo que dicen, conseguimos una camionetita vieja, pero finalmente ahí no les falló. Bueno, ya con todo esto pues llega la represión. ¿Cuál fue el resultado de eso? Pues 2 compañeros nuestros en prisión, uno en el exilio, y la mayoría que estaba a punto de salir es cooptado por el gobierno federal y les da buenos empleos. Pero miren, a partir del 68, sí, ya con una especie de derrota por la represión, finalmente se va avanzando hacia lo que hoy es la Universidad Autónoma Chapingo. Más o menos en el 74 viene esta idea de que la Escuela Nacional de Agricultura no puede ser para un pequeño grupo de estudiantes y entonces se eleva la matrícula, conservando lo que el régimen militar dejó, que eran los comedores, los dormitorios y todos los servicios asistenciales. Finalmente, Luis Echeverría firma el decreto en el 74, nos da la oportunidad de transformarnos en el decreto mismo, no digo del presidente, nos da la oportunidad de nosotros mismos autogobernarnos y decidir los órganos de gobierno. ¿En qué terminamos? Pues en tener una democracia que ahí al rector se le tiene que elegir por voto universal y secreto. Lo que no quitó el 68 son los vicios en torno a eso, porque ahí también se vende el voto, se coopta a los muchachos y una serie de cosas. Yo no lo he hecho, a lo mejor en otro lado digo sí, pero tengo fama de que por fortuna he sido ya 2 veces rector de ahí y no he comprado absolutamente ni un solo voto, porque yo he dicho que el poder del voto es fundamental y es la única arma que tenemos como ciudadanos para que esto avance. Por eso lo que sucedió el 31 de octubre creo que vamos por buen camino. Entonces ahí Chapingo eso es lo que nos dejó. La posibilidad de ser libres, la posibilidad de autogobernarnos y sobre todo la posibilidad de difundir lo que creemos que debiera hacerse en el país a través del sentido social de nuestros estudiantes. Hay de todo, o sea, no crean que ahí todos pensamos igual, eso también es un gane, somos una sociedad plural, esto de la derecha y de la izquierda yo no logro encontrar la línea divisoria, pero también ahí se habla de que habemos reaccionarios, de que habemos de izquierda, de que habemos medios tibios y no sé qué, allá le llamamos que somos de la charca, que no nos metemos ni de un lado o de otro y siempre estamos discutiendo, pero al final pienso que lo que nosotros como institución encontramos fue esta posibilidad de ser libres de decidir lo que queramos. No decimos que es anarquía porque queremos hacer lo que queramos, no, pero me refiero a la posibilidad de poder opinar, la posibilidad de poder proponer y que al final como institución pues nos han respetado en ese sentido. Por lo pronto, eso es lo que a grandes rasgos sucedió. El 68, esta invitación que nos hizo el ingeniero Grauer, pues realmente la tomamos. Y a lo mejor por ahí vamos a quedar un poquito parcos en cuanto a los documentos que les entreguemos. Finalmente ayer hablo con otro de los protagonistas, ojo, de estos de derecha que a veces como que nos saludamos pero no queremos ni platicar. Ayer yo me atreví a decirle, oiga, a ver usted cómo la vivió, por dónde anduvo, y además le digo, oye, ¿y por qué nos cuesta trabajo encontrar testimonios? Y me va platicando lo siguiente: a raíz del 68
Resulta que entra el ejército y cuarto por cuarto va buscando todo lo que tenga que ver en relación a esto, y se llevaron panfletos, una que otra foto, no era común la fotografía, y hasta una que otra película con camaritas todas amoladas. Entonces eso es lo que me explica que no tengamos mucho documento, porque si esto fue así, imagínense al ejército cuarto por cuarto, agarra de sorpresa a los muchachos, les quita todo lo que tenga que ver con esto, y eso es lo que nos está costando trabajo. Pero por lo pronto sí habrá testimonios orales, desde luego. También ya tenemos algunos libros identificados y ojalá sirvan para todo aquel que está interesado en conocer nuestra historia, porque yo creo que a partir de ahí surgió un nuevo mundo, y esto del 31 pues a lo mejor nomás abona a que este nuevo mundo sea posible. ¿Y a qué me refiero? Que la mayoría tenga también un beneficio o la posibilidad de salir adelante en este país. Muchas gracias, nuevamente el saludo de Chapingo, y cuando gusten allá los atendemos. Gracias. Gracias. Doctor Barrales, muchísimas gracias por su intervención, la manera como ilustra el momento. Le doy la bienvenida también a Ricardo Valero, integrante del patronato, a Raúl Moreno Wonche, del comité académico, y a Tania Ramírez, también del comité académico. Y antes de dar la palabra a la siguiente participante, quiero agradecer enormemente a quienes hicieron posible este encuentro, esta confluencia. A Laura Flamán del Colegio de México, que en el comité operativo ha hecho un enorme esfuerzo, a Juan Carlos Hernández por su entusiasmo de la Universidad Iberoamericana, a José Juan Enríquez, a José Juan Guzmán del Instituto Politécnico por su tenacidad, y desde luego a Salvador Latempa Martínez de Chapingo, que ese mismo tono que acaba de regalarnos el doctor Barrales es el que imponen justamente nuestras conversaciones cada vez que nos vemos. Le doy ahora la voz a la doctora Silvia Giorguli Saucedo, presidenta del Colegio de México. Bueno, buenos días. Quisiera comenzar agradeciendo al doctor Graue la convocatoria a la reunión del día de hoy. Agradecerles a todos los colegas de la UNAM por recibirnos en este espacio, que no podía haber otro espacio para la instalación de este comité interuniversitario, este espacio que los universitarios siempre tenemos en la memoria. Quisiera agradecerle especialmente a Jorge Volpi y a Ricardo Rafael también la anfitrionía. Saludo con mucho gusto a los colegas rectores con quienes hemos tenido varias reuniones previas a esta, además del doctor Graue, a David Fernández, a Sergio Barrales, a Mario Alberto Rodríguez Casas. Y también quiero agradecer a los colegas que ya mencionó Ricardo Rafael y en el que está incluido él también, a los colegas de las 5 instituciones que junto con otros profesores y miembros de la comunidad académica en cada institución han participado en las diferentes reuniones que culminan o previas a esta instalación. Quiero también saludar a los estudiantes de las instituciones que nos acompañan hoy y que se han integrado a las actividades. Su participación y su iniciativa es central, y no es nada más central en términos de parte de estas palabras, sino central a toda la conmemoración en sí misma. Y bueno, pues también saludar a amigos y a colegas de otras instituciones. Yo también quisiera comenzar hablando un poco de lo que fue para la comunidad académica del Colegio de México la experiencia del 68, que también se conoce poco. El Colegio de México, además, como una institución concentrada en humanidades y ciencias sociales, no podía estar aislada de toda la efervescencia social que se dio durante ese año. Se organizaron diferentes reuniones con la participación de estudiantes y de investigadores, que comenzaron siendo reuniones informativas, que se fueron prolongando y que acabaron por tomar la forma de asamblea general y finalmente asamblea permanente. Reuniones en donde era básicamente iniciativa y el liderazgo de investigadores y estudiantes, pero donde las autoridades, el presidente en ese momento, don Víctor Urquidi, y también quienes estaban desde la Secretaría General asistieron y participaron en muchas de las discusiones.
El colegio también participó en las diferentes marchas en las que se dieron desde el primer momento de la política de represión de Gustavo Díaz Ordaz, y a finales de agosto del 68 los edificios del colegio, que en esa época tenía 2 edificios en la calle de Guanajuato, en la colonia Roma, fueron objeto de una agresión con armas de fuego que obligaron al cierre de las instalaciones por varios meses. Varios de los estudiantes del Colegio de México también fueron encarcelados. ¿Qué implicó para el Colegio de México toda esta actividad? Bueno, en primer lugar, en las propias palabras o en la opinión de don Víctor Urquidi, era una institución todavía joven, frágil, no era una institución autónoma en ese momento. Cuando uno ve las discusiones que hubo, parte de la discusión era qué tanto se insertaba en sí mismo con la presencia del Colegio de México y qué tanto como es más dentro de toda la iniciativa estudiantil que lideraban la UNAM y el Politécnico con opiniones encontradas. Pero mucha de la preocupación estaba en torno a la fragilidad misma de la institución, una institución que había sido creada por decreto presidencial de Lázaro Cárdenas en su momento, y en donde de alguna manera también podía estar en juego la vigencia y la continuidad de la misma. Bueno, afortunadamente quienes participaron en el movimiento, incluyendo aquellos que fueron detenidos, bueno, quienes fueron detenidos pudieron salir, en parte gracias a las gestiones del propio don Víctor Urquidi, y cuando uno revisa muchos de quienes participaron desde el Colegio de México en ese momento ahora participan con contribuciones, al igual que muchos otros miembros del 68, en diferentes aspectos y campos de la vida nacional, no solamente en el académico. Lo segundo que quisiera decir es que para nosotros este espacio del 68 al 2018 y estas reuniones entre rectores y con colegas del Comité Interuniversitario también ha servido como un espacio para reflexionar sobre el rol de las universidades en el cambio social en México y en particular el rol de las universidades en la construcción de ciudadanía. Y en ese sentido hay 2 aspectos. Por un lado, la autonomía como algo indispensable para el desarrollo de estas actividades, para mantener el carácter de crítica independiente y libre que nos debe de caracterizar. Y por otro lado, la función, la misión que también tenemos las universidades para salvaguardar las visiones de largo plazo más allá de las coyunturas políticas. Y creo que estos dos elementos son indispensables para seguir contribuyendo desde las universidades a la construcción de ciudadanía, al avance en la democracia y al respeto y garantía de los derechos humanos. Y en esta misión, por supuesto, en esta misión de la universidad, el papel de los estudiantes es central como agentes activos del cambio social. En ese sentido, y por supuesto que nos sumamos conforme fue tomando forma la serie de actividades que integrarían a este comité universitario, a nuestro papel como parte del mismo en la conservación, en la lucha por la memoria y en la lucha por la verdad. Y quisiera retomar brevemente una frase. Otro presidente del Colegio de México, Daniel Cosío Villegas, recién se incorporaba en 1967 a las actividades del colegio, estuvo muy activo en la prensa y en algunos de sus documentos él hablaba que el único remedio frente al movimiento estudiantil del 68 en México, pero en general frente a la efervescencia estudiantil internacional, decía, el único remedio es hacer pública de verdad la vida pública, sin evadirse en otros caminos que a la larga no dan resultado. Creo que una de las cosas que ha guiado las discusiones y la definición de todas las actividades de este comité ha sido el mantener la vigencia de lo que detonó el movimiento del 68. Y de ahí esta idea de recuperar también la historia de los movimientos sociales posteriores, temática que articula los ejes a los que hizo referencia Jorge, entonces ya no los voy a repetir. Y el Colegio de México también se inserta en esta misma línea de trabajo. Se inserta la gran iniciativa del marco repositorio institucional, que tiene que ver con esta misión de conservación de la memoria desde las universidades como espacios públicos, y que en el caso del Colegio de México, junto con los materiales sobre el 68 y otros movimientos sociales, se suma o se basa en un trabajo que ya se ha hecho desde hace tiempo, liderado en gran parte por Biblioteca, que nos acompaña también el día de hoy.
Y la comunidad del Colegio de México, profesores, bibliotecólogos y académicos se integran a otra serie dentro del marco de los coloquios, seminarios y conversatorios que tienen como hilo conductor el de las ciudadanías en movimiento del 68 hasta el día de hoy. Y ya finalmente para cerrar, quiero decir que yo creo que esta colaboración en un comité interuniversitario, por supuesto que parte de esa alianza que se creó hace 50 años, que se mantiene hasta hoy y que creo que el ejemplo de estar todos aquí muestra lo renovado y su vigencia. El colegio participa con convicción y entusiasmo en estas actividades, en este espacio no solamente para pensar el 68, sino a partir de ahí detonar toda una reflexión sobre los últimos 50 años. Nos felicito por esta coordinación entre instituciones, entre funcionarios, entre profesores y estudiantes. Espero que sigamos con iniciativas como estas, coadyuvando e impulsando la reflexión y el cambio social, en nuestro caso desde el Colegio de México, como un espacio autónomo, libre y público. Y ya iba a terminar, pero después de oír a Jorge agregué una idea más. Que es que en otro de los textos de Daniel Cosío Villegas, él decía, bueno, los jóvenes anticiparon lo que los viejos no podían ver en términos del momento político. Este es no solo un espacio interuniversitario, sino también un espacio intergeneracional, y creo que con eso contribuye conjuntamente, y voy a cerrar tal cual como cerró Jorge, para que el espíritu del 68 se conserve y se mantenga vivo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Gorgoni. Le doy la bienvenida también a Francisco Martínez Marcue, que está por acá. Y, están representantes de las 50 sedes donde se va a llevar a cabo el coloquio. Sería complicado mencionarles a todos, pero algunos, porque están en los distintos comités. Jorge Linares, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a quienes en el colegio están organizando los eventos. Micaela, muchas gracias, Aurora. En el Politécnico. No es una organización sencilla armar pues más de 70 conversatorios, ponencias magistrales, debates en ágora, y claramente ha sido un esfuerzo colegiado y horizontal que nos lo ha permitido. Les agradezco mucho que estén aquí para confirmar su compromiso en esta tarea que arranca el próximo martes. Y le doy ahora la bienvenida para que tome la voz al doctor David Fernández Dávalos. Él es rector de la Universidad Iberoamericana. Muchas gracias, Ricardo. Quiero saludar al distinguido rector, el doctor Enrique Graue Vigers, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, por ser estupendo anfitrión e iniciador de este comité interinstitucional. También saludo con mucho afecto a los distinguidos integrantes de la mesa de honor, colegas, compañeros. Particularmente quiero saludar a los estudiantes que vienen de las distintas instituciones que acá representamos, y en particular me permito saludar a los estudiantes de Ibero Prepa Ibero, porque justo son ustedes los estudiantes los que dan sentido a estas conmemoraciones, justo para lanzar nuestra historia hacia adelante. Amigas y amigos todos, me parece necesario para esta conmemoración partir de un presupuesto muy obvio quizá, pero que nos acerca generacionalmente con el movimiento estudiantil del 68, que no es otra cosa que la crítica al actual modelo económico capitalista en su versión neoliberal. El modelo económico actual ha ampliado la brecha entre ricos y pobres, ha profundizado los procesos de explotación y de opresión con la precarización del empleo
y la concentración del ingreso ha depredado ecológicamente la totalidad del planeta, ha contribuido a la deshumanización creciente del orbe. De allí que nazcan los movimientos sociales, justo aquellos que queremos incorporar en nuestra conmemoración. Como plantearon los estudiantes del Mayo francés o nuestro propio movimiento mexicano del 68, es necesario más que nunca intentar revertir la historia, subvertirla para lanzarla en otra dirección. Y en esta tarea de relanzamiento, la universidad como inteligencia social tiene un papel relevante que jugar. Sin embargo, hoy tenemos más claro que hace 50 años que el horizonte utópico, por ejemplo, tendría que ser más la construcción de una civilización del trabajo y no tanto como sustitutiva de una civilización del capital. Hoy, como ayer, un primer paso tendría que ser alimentar y provocar una conciencia colectiva de la necesidad de cambios sustantivos. Luego, discutir, impulsar modelos económicos, políticos y culturales alternativos. Se trata, ni más ni menos, de pasar de una civilización que hace de la acumulación del capital el motor de la historia, de su posesión y disfrute elitista el principio de humanización, a una civilización de la austeridad compartida, una civilización de la pobreza, del trabajo. Sin embargo, lo sabemos, no hay una linealidad o necesidad inexorable que determine el curso de la historia en esa dirección. Necesitamos entonces recoger las experiencias históricas anteriores para desideologizarlas, historizarlas y aprender de ellas. Este es el sentido de que ahora volvamos a ver los acontecimientos del 2 de octubre de 1968. Se trata de mirar atrás para lanzar la historia hacia adelante, hacia una mayor liberación, una democracia más profunda y una justicia social más abarcante. La Universidad Iberoamericana, como universidad particular, está sumamente complacida con la oportunidad de conmemorar este acontecimiento junto a instituciones fundamentales como la UNAM, el Colmex, la Universidad de Chapingo, el Politécnico. Su deseo es que la nuestra sea una memoria subversiva, una memoria transformadora que abra nuevas posibilidades para el futuro, particularmente para los más jóvenes. Al terminar esta sesión, la Universidad Iberoamericana, representada en mi persona, hará entrega a la Universidad Nacional Autónoma de México, representada por su rector, de una obra artística que vamos a develar más adelante, que se llama La Patria Desgarrada. Esta pieza es el resultado de una intervención textil y un performance desplegado en distintas fases a lo largo de 10 meses. Es el esfuerzo o el atrevimiento de nuestra comunidad universitaria a reconocerse en el hermoso, aunque vejado rostro de nuestra patria y de comprometernos a colaborar en la tarea de reconciliación y justicia que nuestra historia y nuestro pueblo merecen. Este año, 2018, la Universidad Iberoamericana celebra 75 años de vida y ha querido celebrarlo reconociendo esta mutua filialidad que tiene con la máxima casa de estudios en nuestro país. En efecto, la Ibero no hubiera sido posible sin la voluntad y el apoyo propiciatorio de la UNAM, en quien los jesuitas mexicanos nos reconocemos y vemos la continuidad de la pasión con que los primeros jesuitas del México virreinal emprendieron la tarea de cultivar el espíritu con que habla nuestro pueblo. Muchísimas gracias.
Gracias, David. Nos quedamos con el espíritu que habla por el pueblo y gracias por el guiño de ojo. Antes de darle la voz a nuestro rector, quería agradecer también a Teresa Marabuena de la librería, de la biblioteca de la Ibero, que ha sido también parte central, a Judith Boxer, que nos ha venido ayudando también en la construcción del coloquio, y desde luego, ya lo decía don David, este es un esfuerzo para que quienes peinamos canas podamos entregarle un patrimonio político que nace en el 68 a quienes todavía no peinan canas. Muchísimas gracias a los participantes jóvenes de este esfuerzo. Es para ustedes, es de ustedes, es con ustedes y desde luego en breve serán ustedes quienes estarán sentados en estos lugares. Muchas gracias por venir a este evento. Señor rector Enrique Graue, es de usted la voz. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo Rafael. Me temo que el que peina canas de este presidente soy yo. Es una alusión directa. Muchas gracias. Pero habemos otros que peinamos canas, por supuesto. Muchas gracias a la señora presidente del Colmex por su presencia aquí y a los señores rectores y directores de las instituciones de educación superior que me acompañan. Muchas gracias, efectivamente, a la Iberoamericana por esta oportunidad de compartir, como lo haremos un momento más, una pieza artística conmemorativa de todos estos años, finalmente, de esta patria que tenemos que ir estructurando. Muchas gracias, por supuesto, al director del Instituto Politécnico Nacional, Mario Alberto. Gracias por acompañarnos, a los politécnicos que están aquí con el buen UMEA, por supuesto, y al señor rector de la Universidad Autónoma de Chapingo, Sergio, gracias por sus palabras. A ver, déjeme decir, yo no conocía el antecedente de Chapingo en el 67, fue muy interesante oírlo de primera voz y con la frescura que el señor rector lo ha hecho. Chapingo, el Poli y la UNAM teníamos viejas rencillas de fútbol americano. Y efectivamente, como bien comentaba, fue probablemente a través del movimiento 68 que nuestras comunidades se hermanaron. Sí, mil gracias efectivamente por acompañarnos. No voy a saludar a todos, creo que lo han hecho. Me falta probablemente mencionar a la doctora Rosario Ruiz, honorable miembro de la Junta de Gobierno. Muchas gracias por acompañarnos. A José Carreño, director del Fondo de Cultura Económica, que está con nosotros y que en aquella época eras periodista, si mal no me acuerdo, ¿no? Y reportaste los hechos del 68. Gracias a los miembros del comité académico de nuestra universidad, al patronato, a los señores directores, señaladamente, por supuesto, al INE, al Banco Santander, Yanino Tálora, muchas gracias por estar aquí, Nuri Sáenz, muchas gracias, Mercedes de la Garza, con el que tenemos ya una unión bastante estrecha, gracias al archivo por acompañarnos. Déjeme decirle también que nos acompaña el ingeniero Ampudia. ¿Dónde está el ingeniero Ampudia? El ingeniero Ampudia, él era secretario administrativo de la universidad, en aquel entonces era secretario auxiliar, acompañando al ingeniero Barros Sierra en la rectoría. Muchas gracias, ingeniero, con su presencia saludamos también el recuerdo del ingeniero Barros Sierra. Bien, se decía, debemos conmemorar este movimiento porque hace 50 años nuestros estudiantes, académicos y trabajadores, efectivamente en una unión sin precedentes, protestaron contra los excesos e injusticias de un Estado autoritario e insensible a los vientos de cambio. Fue un movimiento que dio un origen a una gran movilización en demanda de justicia y para exigir la libertad de expresión y el derecho a disentir y a ser escuchados. Fue un movimiento también que terminó en una tragedia en la Plaza de las Tres Culturas.
Por todo hecho, como se dice, y como ya lo dijeron los señores directores, convocamos aquí, en la Torre Tlatelolco, en este lugar paradigmático, para dar inicio a las acciones culturales de este comité interinstitucional. También por eso, por supuesto, ya lo decía, recibo con gran agrado y le agradezco a la Universidad Iberoamericana esta muy simbólica pieza de arte que lleva el nombre de la patria desgarrada. Porque en el 68 se nos desgarró la patria. Y desde entonces y hasta la fecha, nuestro pueblo viene suturándola, restaurándola, a fin de darle unidad, armonía y paz. Y esperemos que algún día así lo consigamos, que efectivamente muchas gracias por esta simbólica pieza. A 5 décadas de distancia, el movimiento estudiantil del 68, como ya se comentó, sigue siendo un símbolo de nuestras luchas y esfuerzos colectivos. La conciencia social que de él emergió y de la tragedia posteriormente permeó gradualmente nuestra vida cotidiana y se expresó con la adquisición de nuevos derechos y valores sociales, y sin los cuales no se podría entender el México contemporáneo. A raíz del 68, como consecuencia de él, se comenzaron a fraguar demandas y acciones en torno al papel de las mujeres en la sociedad, a la libertad sexual, a la tolerancia en la diversidad, al respeto al medio ambiente, a la pluralidad ideológica y a las luchas por la transparencia y en contra de la corrupción. La conmemoración del movimiento del 68 nos sirve, como ya se ha dicho, para entender la transformación de nuestra sociedad y el patrimonio de libertades y derechos edificados durante los últimos 50 años y de aquellos que anhelamos alcanzar. Desde hace 5 décadas, las instituciones de educación superior hemos acompañado e impulsado la consolidación democrática de nuestra nación. Y es por ello que, unidas hoy, compartiremos una serie de actividades culturales que ya describió el doctor Jorge Volpi y que se llevarán a lo largo de estos días y durante el mes de septiembre, a fin de plasmar en ellas las expresiones y deseos de esta sociedad en permanente transformación. También se comentó, como consecuencia de ello, en octubre, el 2 de octubre, esperamos conmemorar la tragedia de Tlatelolco con la apertura del nuevo memorial del 68, Ciudadanías y Movimiento, que se expresará aquí en la principal sala de exhibición. Este memorial, por supuesto, recordará los acontecimientos de hace 5 décadas como elementos fundamentales de la memoria histórica y también servirá como una fuente de investigación y recuperación de nuestro reciente pasado. Estará enriquecido con aportaciones de materiales de las instituciones que ya describiera el doctor Volpi, que se integrarán como un repositorio documental de libre acceso sobre los distintos logros y anhelos adquiridos y aquellos que esperamos lograr. Hay que decirlo y agradecerlo, un trabajo de esta naturaleza, bien lo decía el licenciado Ricardo Rafael, es un esfuerzo colosal de todos ustedes, de todas las instituciones involucradas, que encabezara efectivamente el doctor Jorge Volpi, de la mano con el licenciado Ricardo Rafael y del Comité del 68, encabezado por Orlando Cordera, y de su patronato, encabezado por Gerardo Estrada. A su permanente entrega y entusiasmo hay que sumar la solidaridad de las instituciones aquí presentes y el apoyo de distintos organismos autónomos que se han interesado en el tema y se han solidarizado con esta iniciativa. Déjenme concluir. De veras, a todos ustedes, muchísimas gracias.
y como de alguna forma decía el rector del Ibero, que a través de estos momentos y de su memoria histórica siga hablando nuestro espíritu. Muchas gracias. Gracias a usted.